Efesios capítulo 4, verso 24 al 32. El nombre de esta predicación es Manifiesten al nuevo hombre. La semana pasada compartimos la primera parte. Hoy día vamos a ver la segunda parte de esta misma enseñanza. Vamos a leer en el nombre del Señor. Dice: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba no robe más, sino más bien trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que es buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos con otros, así como Dios los perdonó en Cristo. ¿Habéis oído alguna vez el Evangelio?, preguntó un misionero chino a un chino. No, fue la respuesta, pero lo he visto. Yo conozco a un hombre que fue el terror de todo este distrito, un malvado, tan perdido que era casi un salvaje. Además era un fumador empedernido de opio. Cuando él aceptó la religión de Jesús, cambió radicalmente, tanto que ahora es el más manso, el más bueno de los hombres, y ha podido abandonar su terrible vicio. Por esto es que puedo decir que no oí el Evangelio, lo vi. El Evangelio, amados hermanos, debe ser visto en nosotros. En muchas oportunidades no tenemos la oportunidad, valga la redundancia, de predicarlo tal vez de manera verbal, pero nuestro testimonio debe ser consistente con la verdad que creemos. Y es eso precisamente lo que Pablo está demandando de parte de los efesios, y es lo que Dios esta mañana también demanda de nosotros. Que el Evangelio sea visto, que el Evangelio sea manifestado, que tengamos evidencias consistentes del nuevo hombre que ha sido recreado en nosotros. La semana pasada abordamos los dos primeros mandatos de esta sección. Recordemos esos dos mandatos esta mañana también para tener claridad de lo que estamos hablando, para honrar el contexto. No son mandatos en el vacío, son mandatos que se hacen a personas nacidas de Dios, a personas regeneradas por el Espíritu Santo. El primero fue: háblense con la verdad. Háblense con la verdad. Que no haya falsedad, sino que nos hablemos con la verdad. La mentira, ese recurso, hermanos, tan utilizado muchas veces incluso por nosotros. Lo ilustrábamos en el caso de Ananías y Zafira. Cuando ellos quisieron aparentar una espiritualidad, entonces mintieron. Dice el texto, no mintieron a los hombres, sino que mintieron al Espíritu Santo. Y el temor, no a los hombres, expresado en Pedro cuando él se aparta de los gentiles a causa de los hombres, dice el texto. Esconder nuestra cojera espiritual, disfrazar nuestra debilidad o inclinación pecaminosa es una aplicación de la falsedad. Y cuando nosotros recurrimos a la falsedad en cualquiera de sus expresiones, es altamente autodestructiva. No solo hacemos daño al que nos está oyendo o viendo, que estamos aparentemente bien, sino que nosotros mismos nos estamos autodestruyendo, bien digo, porque la verdad no puede ser recibida donde hay falsedad. Lo segundo que también vimos la semana pasada es que debemos controlar nuestro enojo. La motivación del enojo debe ser lo que enoja a Dios. En ese sentido sí debemos imitar a Dios. La ira divina debe tener un reflejo en su iglesia. ¿Y qué es lo que provoca la ira de Dios? El pecado. En ese sentido a nosotros también nos debe disgustar el pecado. Debemos tener enojo en contra del pecado. Pero quizás el mayor énfasis del texto es que nuestro enojo no debe permanecer más allá del tiempo indicado. Dice el texto que no salga el sol sobre vuestro enojo. Entonces indica eso. El enojo al cual nos aferramos muchas veces no tiene nada que ver con la gracia que Dios nos ha dispensado a nosotros.
El enojo es una verdadera barrera a la hora de perdonar. El enojo nos impide perdonar, ¿se da cuenta? En cambio, la gracia que nosotros hemos recibido del Señor, por el contrario, Dios me perdonó a mí siendo un vil pecador, sin tener yo nada que ofrecerle. Y ahora yo esa gracia también debo expresarla, debo reflejarla a los demás, perdonando. Pero si yo me aferro y abrazo mi enojo, entonces no habrá manera que eso suceda. Podría ser un resumen condensado de lo que vimos la semana pasada. Antes de continuar con los 2 mandamientos que veremos hoy, oremos. Amén. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por darnos esta linda oportunidad de congregarnos nuevamente. La semana pasada no la tuvimos y creo que al menos nos ayuda a apreciar esto, a apreciar el poder vernos a la cara, el poder darnos la mano, el poder abrazarnos, el poder preguntar cómo estamos y por sobre todo tener esta experiencia cara a cara de compartir tu palabra, Señor. No es lo mismo, lo sabemos, a través de un medio digital y te damos gracias por ello. Permite, Señor, que podamos seguir haciéndolo de esta manera, Señor, y tú provee a esta pequeña iglesia local, ya sea en este espacio o en otro, para que podamos seguir haciendo tu obra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tercer mandamiento, el tercer mandato que Pablo les hace a los efesios es: no roben, sino trabajen. En el verso 28 leemos: el que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Es llamativo, ¿no? Porque Pablo le dice al que roba, no robe más. Y les está escribiendo a cristianos. Quiere decir que alguna manifestación de robo o este acto pecaminoso que es robar aún estaba siendo practicado de alguna forma u otra por sus destinatarios. Y de manera negativa, lo hemos dicho, ¿no? En estos mandamientos compuestos. Primero, lo que no tienes que hacer. Efesios, lo que no tienes que hacer, si estás robando aún, no robes más. Y después, en la segunda parte, vamos a ver de manera positiva qué es lo que sí tenían que hacer. El hurto, dice un comentarista, fue particularmente un pecado de los esclavos en los días de Pablo. Por lo general, estos no eran bien cuidados, los esclavos, ¿no? Y estaban siempre en necesidad, y la ley casi no les daba ninguna protección. Cuando le escribió a Tito, Pablo le instó a amonestar a los esclavos a no defraudar a sus amos. Esto lo leemos en Tito 2:10. Dice, no defraudando, ahí obviamente está implícito esto de robar. Les estaba diciendo a los siervos, a los esclavos de la época, no tienen que robar, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Pero no solo los esclavos eran adictos al robo, en vista de lo maltratados que eran ellos, ¿no? Ellos sentían que era una especie de compensación. Después vamos a hablar de esto, pero es muy similar a lo que ocurre también hoy día, en otros contextos. También en la iglesia de los Efesios, aún pudiendo haber hermanos en aquella época, empleados con buenos ingresos, dice Warren Wiersbe, podían tener este mal de robar, este pecado de robar. Tempranamente Dios establece que el robo es un pecado. ¿Dónde? En Éxodo, capítulo 20:15, donde leemos, así muy corto, no hurtarás, traduce esta Biblia que usamos hoy día. No hurtarás es uno, por lo tanto, de los 10 mandamientos. Cuando Dios dio este mandamiento, de manera implícita, ¿no? Está también estableciendo el derecho a la propiedad. ¿Sí? Está diciendo, no hurtarás, porque eso es de otra persona. Entonces ahí se establece el derecho de la propiedad. Y ahí es que cualquier persona tiene derecho a convertir su fuerza en ganancia. Es decir, nuestro trabajo en ganancia, nuestro trabajo que sea remunerado, a mantener esa ganancia y a usarla de manera que sea conveniente, diríamos nosotros de manera que glorifique a Dios. Tomar algo que no es nuestro, iglesia, es robar, y esto parece muy básico, aunque esto muchas veces incluso no es judicialmente condenable. Usted sabe que las personas que van a hurtar a los supermercados, por ejemplo, ellos saben qué monto tienen que llegar a robar para no llegar a caer detenidos.
Y hace ya 2 semanas, no sé si usted vio un caso en la televisión, de un hombre que recibió una transferencia de 165 millones de pesos de parte de su empresa por equivocación. Eso fue el año 2022. ¿Qué hizo la empresa? Lo demandó. Y ahora, inicialmente, los tribunales lo absolvieron, porque no existe una figura legal que pueda condenar a ese hombre. Uno de los recursos que usó la empresa era hurto por hallazgo. Pero no es el caso, porque en este caso la empresa le depositó a él. Él no se encontró ese dinero en la calle. Entonces fue absuelto. Ahora, ¿está eso bien, hermanos? ¿Usted cree que ese hombre que actuó de esta manera, quedándose con ese dinero, aún la empresa creo que va a seguir apelando a otras instancias, él lo que debió haber hecho es haber devuelto ese dinero? Y parece ser que esa era su intención inicial. Luego seguramente habló con alguien que le dijo, no, si no, tú puedes quedarte con esto. Bueno, y hasta ahora yo creo que ya algo de esos millones se ha gastado el hombre. Seguramente. Ahora, hermanos, sean 100 pesos o 165 millones, es robo. ¿Sí? Sean 100 pesos o 165 millones, es robo. Pablo nos diría, el que robe, no robe más. Algunos argumentan, ¿no? Así como los esclavos de la época de Pablo, decían, bueno, somos tan injustamente tratados que si tomamos algo de la cosecha o algo de lo que nosotros mismos hacemos con nuestras manos, tan mal no debe estar. Pero algunos argumentan hoy en día que está bien robarle a los supermercados, a las grandes empresas, porque finalmente tienen tanto dinero que es lo justo, ¿sí? Pero no es lo justo, sigue siendo pecado. ¿Recuerda usted el estallido social, no? Ahí incluso personas que no habían robado antes fueron a saquear supermercados, hermano. ¿Qué diría Pablo? El que robe, no robe más. Más digitalmente, cuando hay un error de publicación, usted sabe que algo cuesta 100 y hay una publicación que dice que vale 20. Y ahí usted va y lo compra. Después la empresa no tiene a usted cómo reclamarle. Si usted lo compró a 20, sabiendo que costaba 100, no hay manera, si usted no de buena voluntad no devuelve ese dinero, aunque la empresa lo contacte, no le pueden obligar a devolver el dinero. Recuerdo, hace algún tiempo nosotros compramos un equipo, no me acuerdo cuál en específico, y de hecho a mí me dijo el vendedor, compra Eduardo porque llegó el equipo, lo estábamos esperando. Lo compré y no era ni siquiera la mitad del precio, era, no sé, no recuerdo el porcentaje. Y después me llama el vendedor, me dice, Eduardo, ¿sabes que hubo un error en la publicación? Y él estaba muy complicado, porque seguramente cosas similares le habían pasado y le habían dicho, no, yo ya lo compré. Yo le dije, no, tranquilo, Pablo, dime cuál es el monto que hay que pagar y lo pagamos. Si no hay intención, digamos, de dolo, de aprovecharse. Y es de esa manera en que nosotros tenemos que actuar, hermanos. Pablo nos diría, en todos estos casos, el que robe, no robe más. Lo que es una oportunidad en este mundo es un pecado, es un robo a los ojos de Dios. La viveza de este mundo, ¿no? La viveza de este mundo antagoniza con el comportamiento que Dios espera del nuevo hombre. Tal vez Dios hoy día en chileno nos diría, el que hacía vivezas, no se haga más el vivo. ¿Sí? No, hermano, deja ese pasado pecaminoso atrás, aún en las expresiones más finas de la vida, déjalo atrás. El no robarás de los 10 mandamientos sigue en vigencia en nuestras vidas, pero en los detalles más mínimos. Por obediencia a Dios en primer término y por testimonio al mundo debemos procurar tener testimonios intachables, hermanos. Ahora bien, el complemento de el que robe no robe más, es lo que sí debemos hacer. Y Pablo en el versículo 28 dice, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Se contraponen dos realidades, se da cuenta la realidad del robo y la realidad del trabajo. No importa cuán planificado sea el robo, hablando de los robos digitales, por ejemplo, bíblicamente no es trabajo. Si alguien hace un software, por ejemplo, para robar, para imitar una aplicación de banco y robarle a la gente, y hizo un trabajo, eso no es trabajo, bíblicamente hablando.
En el contexto bíblico, los trabajos manuales eran los más populares, eran los que la gente más hacía. Agricultura, ganadería. Recuerden que las áreas eran rurales, bien digo, artesanía, carpinteros, albañiles, tejedores, alfareros. En el caso de los discípulos del Señor Jesucristo eran pescadores, recaudadores de impuestos, algunos como Mateo, sirvientes. El mismo apóstol Pablo era un hombre que trabajaba con sus manos. Hechos 18:3 dice, y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. El apóstol Pablo trabajaba con sus manos. Era un predicador del Evangelio, un apóstol del Señor, pero él trabajaba con sus manos. Primera a los Tesalonicenses capítulo 2, verso 9 dice, porque recuerden, hermanos, nuestros trabajos y fatiga, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamábamos el Evangelio de Dios. Pablo trabajaba y Pablo también predicaba el Evangelio en las iglesias. Primera de Tesalonicenses 4:11 dice, ya que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila, y de nuevo esta misma idea, mira, y se ocupen en sus asuntos y trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado. El trabajo es un mandato de Dios y es una bendición de Dios también. El trabajo no es una maldición producto del pecado. Dios le dijo a Adán tempranamente, antes que Adán cayera, en Génesis capítulo 3, que tenía que trabajar. ¿Lo recuerda? Génesis 1:28 dice, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Eso es trabajo, llenar la tierra y someterla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve. Ahí está el mandato de Dios hacia Adán de que trabajara. El trabajo, por lo tanto, no es una maldición producto del pecado. El trabajo estaba en el plan original de Dios. Sea lo que tú hagas hoy día para ganarte la vida, hermano, lo que haces con tus manos, de manera honesta, honra a Dios. Pero además, hoy día el texto bíblico nos muestra un propósito específico. Bueno, honra a Dios y nos permite vivir. Te permite a ti sustentar, bien digo, a tu familia, cubrir tus gastos, en fin, lo que nos permite el dinero, ¿no? Pero ahora el texto también nos revela un propósito específico y particular en el verso 28, donde se nos dice, a fin de que tengan que compartir con el que tiene necesidad. A fin de que tengan que compartir con el que tiene necesidad. Dios tiene un alto concepto del trabajo. Mira, por ejemplo, 1 Timoteo 5:8 dice, pero si alguien no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Se dan cuenta? Es peor que un incrédulo, es una negación de la fe, el hecho de no ser trabajador para sustentar nuestras necesidades. El propio apóstol Pablo da cuenta de eso otra vez, ¿no? En Hechos 20, 33, 35, donde él les dice a estos hermanos, ni plata, ni el oro, ni ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y de los que estaban conmigo. En esto les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurados es dar que recibir. El trabajo está en el diseño original de Dios. Pablo dice que Él trabajó para sustentarse, como también lo hacemos nosotros. Cubrimos nuestras necesidades, las de nuestras familias, pero también debemos compartir con aquellos que tienen necesidad, dice el texto bíblico. Y esta no es una necesidad de carácter espiritual, son necesidades materiales. Estábamos hablando de alimento, de vestimenta. Yo le quiero hacer una pregunta, no quiero que usted me la responda, pero si usted tuviese la posibilidad de ganar más dinero, ¿en qué le gustaría gastarlo? Si a usted mañana lo llaman, si usted tiene un jefe y le dice, mira, desde mañana te voy a subir el sueldo al doble,
O si usted trabaja de manera particular y empieza a ganar mucho más dinero, ¿en qué gastaría ese dinero? ¿En qué le gustaría gastarlo? ¿Qué es lo que primero viene a su mente? Pero sea honesto consigo mismo, por favor. Felicito a aquellos que pensaron en suplir las necesidades de los hermanos. Si yo tuviese más dinero, supliría las necesidades de mis hermanos. Si usted ni pensó ni por si acaso en algo como eso, y lo primero que pensó en sus propias necesidades, en sus sueños por cumplir, no sé, en un auto, en una parcela, cosas que no necesariamente están mal, pero que yo quiero que hoy día nos examinemos a la luz de la Biblia. Si no pasó por su mente esto que la palabra nos dice, tenemos que pedirle al Señor que renueve nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento de por qué Dios nos permite administrar recursos. Y tal vez, ¿no? Tal vez, solo tal vez. Por eso no tienen más recursos. Porque no harías un uso sabio de ellos. Pero aquí tenemos un uso sabio de los recursos. Para aquellos que tienen más de lo que necesitan. Compartir con aquellos que tienen necesidad. Segunda a los Corintios 8, 1 al 4, dice: ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia son las que Pablo está poniendo como ejemplo. Dice: pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en riqueza de su liberalidad, Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. El verso 3, escúchalo, mire. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Como les decía antes, Pablo está poniendo el ejemplo de las iglesias de Macedonia a los corintios. Les dice que habían sido generosos, que a pesar de que ellos eran pobres y que tenían muchos problemas, dieron mucho más allá de lo que tenían y rogaban de la posibilidad de poder participar. Dice William Barclay dice: no suelen ser los más ricos, los más generosos, a menudo son los que tienen menos los que dan más proporcionalmente. Ese es el llamado, hermanos, que tenemos en este primer mandamiento que estamos viendo esta mañana, a no practicar ningún tipo de robo, aunque pudiese ser muy sutil, aunque nadie te va a condenar y aunque muchos incluso te podrían aplaudir por hacerlo. No está bien delante de los ojos del Señor, sino que a trabajar para sustento, a trabajar porque es el plan que Dios originalmente dio al hombre, y a trabajar también, y si Dios te da la posibilidad de tener más de lo que tú necesitas, a poder también compartir con otros, a poder compartir en la obra del Señor, a poder dar. El segundo mandamiento que vamos a ver esta mañana, yo lo he denominado así: no hablen ninguna palabra mala, sino aquella para edificación. No hablen ninguna palabra mala, sino aquella para edificación. John Stott dice lo siguiente: el apóstol pasa del uso de nuestras manos al uso de nuestras bocas. El habla es un don maravilloso de Dios. Es una de nuestras capacidades humanas que refleja nuestra semejanza con Dios. Porque nuestro Dios habla, y como Él nosotros también lo hacemos, el habla nos distingue de la creación animal. Las vacas pueden mugir, los perros ladrar, los burros rebuznar, los cerdos gruñir, los corderos balar, los leones rugir, los monos chillar y los pájaros cantar, pero solo los seres humanos pueden hablar. El verso 29 en el inicio dice: no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. Ninguna palabra mala. ¿Le llama la atención eso? Eso podríamos decir un absoluto en términos negativos. Ninguna palabra mala. Santiago capítulo 3, verso 10 nos recuerda: de la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Ahora bien, definamos palabra mala. Antes de ir a la etimología o al origen de la palabra, creo que es útil definirla según el propio texto. Puedo definir palabra mala
en el propio contexto del versículo 29. Porque miren lo que es una palabra buena en el verso 29, en la segunda parte, sino solo aquella que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, que imparta gracia a los que escuchan. Eso es una palabra buena. Por lo tanto, entendemos que la palabra mala va a ser justamente lo contrario. La palabra mala, por lo tanto, amados hermanos, no edifica, sino destruye. La palabra mala es inoportuna, no mira la necesidad del hermano, en consecuencia es una desgracia para los que escuchan. Ahí tenemos una definición por contraste. Ahora, en el original griego, la palabra es sapros, que es putrefacto, contaminado, y se empleaba para aludir a las frutas y a los vegetales y a otros alimentos descompuestos que son inservibles. Esta misma palabra es la que se utiliza en Mateo capítulo 7, verso 17 al 18. Dice, así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Esa es una palabra similar, frutos malos. El árbol bueno no puede producir frutos malos, ni el árbol malo producir frutos buenos. La palabra corrompida es la idea de este texto, es la idea de esa fruta podrida. Significa que no vale, que está podrido, que no sirve, que está para ser desechado. Esa es la palabra mala de la cual Pablo nos dice que no tiene que estar en nuestra boca. Dice un comentarista, los chistes sucios y fuera de tono, las groserías, las anécdotas sórdidas, la vulgaridad, el doble sentido y todas las demás formas de lenguaje corrupto nunca deberían salir de nuestros labios, dice John MacArthur. Más adelante, en este mismo texto, Efesios capítulo 5, verso 4, dice, tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acción de gracia. Pregunta de aplicación. ¿Cuántas palabras malas han salido de nuestra boca este último mes? ¿Cuántas palabras malas han salido de nuestra boca esta última semana? ¿Cuántas palabras malas han salido de nuestra boca hace 2 días? ¿O cuántas palabras malas quizás han salido, hermanos, hoy mismo, antes de venir al servicio? Lo cierto es que las palabras ponen en evidencia lo que hay en nuestro corazón. Por lo tanto, un autoexamen efectivo es que nosotros nos escuchemos cómo nos expresamos, cómo tratamos a los demás, el tono, el contenido de lo que hablamos y cómo lo decimos y qué decimos. Va a ser un examen bastante claro de lo que hay en nuestro corazón. Las malas palabras, en una ampliación, ¿no?, de esta enseñanza, cuando hablamos de la realidad de una iglesia local como la nuestra, bueno, involucran también el chisme, el hablar de los demás y el escuchar también ese chisme, también es parte del mal hábito del pecado. Debemos considerar, hermanos, que nosotros cuando hablamos mal de alguien, estamos hablando mal de alguien que está hecho a la imagen de Dios, y cuando es un hermano tuyo en la fe, es además una persona que está redimida por Cristo, que el Señor murió en la cruz por él, así como murió por ti. Por lo tanto, no tiene que haber espacio a las malas palabras. Y esto compite de lleno con la unidad del Espíritu que hemos estado hablando anteriormente, ¿no?, que somos llamados a preservar. Las malas palabras, al ser ofensivas, al ser destructivas, al ser inoportunas, no ayudan a la unidad, no preservan la unidad, por el contrario, la destruyen. ¿Cuál debe ser el contenido de nuestras palabras y la oportunidad de expresarlas? El texto dice, sino solo la que sea buena para edificación. ¿De qué manera puede edificar una grosería, un chisme o una descalificación? De ninguna. Es enfático Pablo al decir, solo la que sea buena para edificación. En ocasiones hablamos tanto de más, hermanos, que si siguiéramos este principio de hablar con el propósito de edificación, tal vez muchos de nosotros seríamos bastante más silenciosos. Mira lo que dice Proverbios 17:28. Aún el necio cuando calla es tenido por sabio,
cuando cierra los labios por prudente. Aún el necio, aún el necio. Nuestra palabra de edificación también debe ser según la necesidad del momento. La palabra de edificación debe ser también según la necesidad del momento, es decir, tenemos que saber discernir los momentos. Si usted quiere ayudar a alguien, tiene que discernir, tiene que saber escuchar, tiene que pedir al Señor que le dé gracia para hablar. No hay palabras de edificación, este es el paquete de palabras de edificación para todos los momentos, no. Que sirva, debe ser específico, debe ser particular, eso está diciendo. La forma de hablar a un matrimonio que está en crisis no es la misma manera de hablar al novio que lo dejó la novia, no es lo mismo. No es lo mismo hablar a alguien que quedó sin trabajo versus a alguien que perdió un ser querido. No es lo mismo. La palabra debe ser oportuna, debe ser en la medida de las necesidades de las personas. Por lo tanto, nosotros debemos aprender a discriminar la necesidad y, tal como dice el texto, a impartir con gracia al que oye. Dice el texto, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Esto no es gracia salvadora, sino que está hablando de esa expresión de gracia, de ser afable, de ser amable, de ser oportuno, de hablar con el tono adecuado, de hablar con la gracia y con el tino adecuado, hermanos. Nuestras palabras deben ministrar gracia y ayudar a los otros a acercarse más a Cristo, dice un autor. Satanás, desde luego, incentiva un hablar que derriba a la gente y destruye la obra de Cristo. Si necesitas recordar acerca del poder de la lengua, podemos leer a Santiago, dice Warren Wiersbe. Nuestro hablar puede ser para destrucción cuando somos vehículos de las malas palabras o de bendición y gracia, cuando somos instrumentos al dar palabras de edificación en el momento oportuno y al hacerlo con gracia. Sea vuestra palabra siempre con gracia, le dijo Pablo a los colosenses, sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La sal es un condimento que preserva y ayuda a retardar la descomposición de los alimentos. Las palabras llenas de gracia de los cristianos ayudan a retardar la descomposición moral y espiritual en el mundo que los rodea. También suministran fortaleza y consuelo a quienes se encuentran en necesidad. Nuestra actitud de gracia refleja la gracia de Cristo, quien utiliza nuestra gracia para atraer a otros a su gracia. ¿Y de dónde nosotros obtenemos estas palabras de edificación? ¿Será de nuestra meditación personal, de nuestra experiencia de vida? ¿No? Las palabras de edificación que nosotros necesitamos ministrarnos los unos a los otros, amados hermanos, provienen de la Escritura. No sé qué decirle a este hermano, a esta hermana que está en esta necesidad específica. Lo que tú y yo necesitamos es conocer más la verdad de Dios. ¿Es esta la verdad aplicable a cada situación que nosotros podemos enfrentar o que nuestros hermanos puedan estar enfrentando? Más allá de tal vez darle de tocarle la espalda, hablar con la palabra del Señor. Hablar de manera oportuna. Hablar con la seriedad que se necesita, con la gracia que se necesita, hermano. Proverbios 12:28 dice, hay quien habla sin tino como golpes de espada. ¿Conoce personas así? Personas que hablan sin tino, como golpes de espada. Destruyen. Pero la lengua de los sabios sana. La lengua de los sabios sana. Y el propósito de Dios, hermanos, no es que el pastor o que el líder tenga este tipo de cualidades. El propósito de Dios es que su iglesia tenga este tipo de cualidades. Su iglesia en el contexto general. Cada uno de nosotros es llamado a hablar de esta manera. Cada uno de nosotros debiésemos tener esta lengua de sabio que es capaz de sanar, porque estamos transmitiendo la verdad de Dios.
lo estamos haciendo con gracia en el momento oportuno, dependiendo de Dios, aplicando discernimiento, entonces va a tener el efecto por el cual Dios nos la ha dado. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder tener en consideración enseñanzas tan prácticas y confrontacionales como las que estamos compartiendo por estas semanas. Recuérdelo bien. Hoy día el Señor nos ha llamado a el que roba, no robe más, sino trabaje y comparta. Por otro lado, a eliminar toda palabra de nuestro vocabulario que sea corrupta, que sea como fruta podrida, sacarla por completo y a tener una palabra de edificación oportuna para el momento adecuado. Y lo que nosotros necesitamos es llenarnos de la verdad de Dios, de manera que se me ocurre ahora mismo, ¿no? Cuando, al menos en mi profesión, en lo que yo estudié pasa, uno va a las clases en la universidad durante 5 años, después hace una tesis, etc. Y cuando tú te enfrentas, por ejemplo, en mi caso, a un paciente, a un canino, uno no está pensando en las clases. Uno ya sabe lo que hacer, porque se ha preparado durante todo ese tiempo. Bueno, nuestra preparación para ayudarnos mutuamente y también incluso para enfrentar nuestros propios problemas está en la palabra del Señor. Por lo tanto, cuanto mejor y más conozcamos la palabra del Señor, más palabras de edificación vamos a tener para dispensar a otros y también para fortalecernos a nosotros mismos. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca en estos dos principios, en estos dos mandatos que la palabra nos hace. A no robar, sino a trabajar y a sacar toda palabra corrupta de nuestros labios y a hablar aquellas que son de edificación para el momento oportuno y hacerlo siempre con gracia. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por permitirnos venir nuevamente a tu palabra. Estamos recibiendo exhortaciones directas, algunos dirían confrontacionales, pero están allí, Señor, no podemos bypassarlas, no podemos pasar por al lado de ellas, tenemos que confrontarnos a nosotros mismos y ver, Señor, en qué aristas de esta enseñanza yo aún estoy fallando, Señor. Te ruego que sea tu Espíritu Santo quien redarguya cada corazón, Señor. No es la forma en que yo lo pueda haber expresado, no es la ilustración que yo podría haber hecho, es tu Espíritu actuando sobre tu iglesia, Señor. Es tu palabra, Señor, confrontando los corazones. Te ruego, Padre Celestial, que puedas hacerlo esta mañana con cada uno de nosotros, desde el que está hablando hasta el último que está ahí atrás escuchando, podamos ser confrontados con tu palabra, Señor, a vivir vidas santas, Señor, tal como comenzamos esta enseñanza, a que el Evangelio sea visible en nosotros, Señor. Tal vez nunca alguien nos ha escuchado hablar del Evangelio, pero nuestra actitud, nuestro trato, nuestra palabra, nuestra forma de vida pone en evidencia el tipo de cristianos que somos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. No estamos 100%, no estamos acabados, Señor, pero tú has comenzado una obra gloriosa en nosotros y no queremos ser nosotros el impedimento para que esa obra se lleve adelante, Señor. Aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Sigue trabajando en mí, Señor, y en todos aquellos que estén dispuestos para que tú trabajes, Señor. Trabaja en tu iglesia. Trabaja en tus hijos, Señor, en tus hijas. Demándanos, Señor. Demándanos. Estamos aquí, Señor. Somos tuyos. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, Señor. Somos tuyos, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.